¿Son los 4 Yonkous actuales los menos poderosos de la historia? Ahora mismo sí. Barba Negra, Luffy, Shanks y Buggy, si se enfrentaran a los Yonkous que conocimos al principio de One Piece, al principio de la historia, por si no lo recordáis, Barba Blanca, Kaido, Big Mom y Shanks, según mi opinión, los primeros caerían derrotados. Pero entonces, ¿la generación anterior de Yonkous fueron la generación de emperadores más poderosa de la historia? Actualmente sí, siempre y cuando no existiera una generación anterior, una generación previa a la conquista de la Grand Line por parte de Roger. ¿Y cómo os puedo demostrar esto? Bueno, tengo un dato que podría ser clave para tal afirmación, y es que Shanks, el actual Yonkou con mayor recompensa de la generación, es a la vez el Yonkou con menor recompensa de la generación anterior, por lo que si Shanks antes tenía una recompensa más baja y ahora tiene la recompensa más alta, esto significa correcto. Creo que ahora podéis entenderme mejor. Sin embargo, debo de avisaros ya de una cosa. Muy seguramente, aunque no tenemos confirmación por parte de nadie, previa a la era de la piratería impulsada por Goldie Roger, este título de Yonkou o Emperador del Mar no existía. Por lo tanto, seguramente nadie ostentaba este título previo a estos acontecimientos. Por lo tanto, supuestamente, una generación pasada de emperadores jamás existió. Además, Yonkou es una palabra japonesa que significa eso, 4 emperadores, por lo que es necesario para que alguien posea este título que también lo tengan simultáneamente otros 3 personajes más. En el caso de que solo coexistan 3 personajes nivel Yonkou en el mundo, el gobierno mundial no le reconocería como tal, como mucho lo reconocería como Sankous, pues San significa 3 y Kou sigue significando emperador, los 3 emperadores. Por ejemplo, en el momento en el que Morgans le dio el título de 5º emperador a Luffy, si hubiese sido oficial, el sistema hubiera cambiado a Gonkou. Sin embargo, como no fue oficial, no fue considerado como tal y el sistema siguió siendo el mismo. Muchos os preguntaréis por qué estoy haciendo estas aclaraciones, pero es porque pienso que en el caso hipotético donde los Yonkous sí existían en la era anterior a la actual, este título en el mejor de los casos sería reconocido como Sankou, es decir, 3 emperadores, porque no coexistieron 4 personajes nivel Yonkou a la vez, sino simplemente 3. En el caso hipotético de no haber existido este título, que según yo es lo más probable, sí que considero que existieron personajes al nivel Yonkou. Voy a intentar explicar mi opinión lo mejor posible en el vídeo. Empecemos hablando sobre un personaje que considero que podría haber sido considerado un Yonkou si no fuera porque creo que en ese momento, en el pic de su poder o reconocimiento, no existían más que 2 personajes a su nivel, por lo que lo más seguro es que nunca recibiera este título, básicamente porque no existía todavía. Rox D. Chibek. Si os pregunto quién es el personaje más poderoso de One Piece, estoy seguro que muchos me diréis Goldie Roger, el actual rey de los piratas. Y seguramente tengáis razón, pero en su era también existió un pirata cuya existencia tuvo que ser borrada de la historia por el mismo gobierno mundial. Este fue Rox D. Chibek, el único pirata hasta la fecha por el cual para derrotarlo a él y a su tripulación tuvieron que aliarse el mismísimo Goldie Roger y Garp, ganándose este último el título de héroe de la marina tras supuestamente conseguir derrotarle. Este personaje, estoy seguro que de existir el título de Yonkou formó parte de este selecto grupo de piratas, pues es reconocido como el primer rival de Roger. Según Kaido, él era uno de los únicos 5 piratas capaces de luchar en un 1 versus 1 directamente contra él, poniéndole así a la altura de piratas como Oden, Barba Blanca, Shanks o Roger. Sobre su poder, eso, no tenemos más información sobre él, más de lo que podemos suponer, tras tener que ser derrotado por 2 leyendas poderosísimas y por haber sido el capitán de la banda que formó, pues recordemos que Rox capitaneó su propia banda formada por piratas que posteriormente se volvieron leyendas del mundo, como fue el caso de Big Mom, Kaido, Barba Blanca, Shiki, Silver X o el capitán John. Como sabemos, a estos no les gusta seguir órdenes, lo que da una imagen de qué tan poderoso pudo haber sido este pirata, o más bien del gran liderazgo de Rox. Digo esto porque existe una teoría bastante divertida que convertiría a Rox en un personaje completamente diferente a lo que nos imaginamos. Y esta surge porque hasta el momento no hemos visto más que palabras en cuanto a su poder. No sabemos si fue usuario o no, solo suponemos que fue uno de los mejores usuarios de los 3 tipos de Haki, pero ya está. Por lo que esta teoría dice que Rox D. Chibek se marcó un Buggy, y que en verdad este no era tan poderoso como su tripulación o el mundo creía. Personalmente descarto esta idea por el hecho de que a pesar de que Buggy ha conseguido formar una
una tripulación con figuras ultra poderosas y a las cuales aparentemente no les gusta acatar órdenes, en este caso tanto Mihawk como Crocodile lo reconocen como alguien débil. O el mismo Luffy, cuando vio que este se había convertido en Yonkou, se cabreó porque sí reconoce lo débil que es. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que de repente esta percepción que tienen los piratas poderosos que lo conocen cambiara. Sin embargo, en el caso de Rocks, incluso a día de hoy Kaido lo reconoce como alguien poderoso, alguien que estuvo por años bajo sus filas, lo sigue reconociendo como alguien súper fuerte, y Kaido posteriormente se convirtió en Yonkou. Pero bueno, esto es One Piece y todo puede pasar, pues existen varias formas de justificarlo, como por ejemplo que cuando acabe la obra Buggy se vuelva alguien tan importante para el futuro de Cross Guild, a pesar de ser alguien no poderoso, que Crocodile y especialmente Mihawk le consideren como el más fuerte de todos, al poseer el poder más formidable del mundo, de atraer a las personas y hacer amigos a lo largo de su viaje, aunque a mi criterio lo veo improbable. Según yo y la gran mayoría, considero que lo más probable es que Rocks fue el Barba Negra de su época, y su poder sí fue acorde a lo que se nos ha contado hasta ahora. Independientemente a esto, fuera poderoso o no, sin dudas todo encaja para que, de haber existido el título de Yonkou en esa época, este lo fuera. Como os he dicho al principio, yo creo que en su caso no formó parte de los Yonkous porque no existía este título, no existían piratas a su nivel más allá de Roger. Pues su banda, a pesar de que a día de hoy sabemos que cada uno de ellos es ultra poderoso, que han llegado incluso a ser Yonkous la gran mayoría de ellos, en su día todavía eran unos novatos, como quien dice, y la batalla de God Valley se dio hace muchos años atrás. Gold D. Roger. Como os comento, yo creo que el título de Yonkou existió una vez Roger reveló al mundo que el One Piece existe. Por lo que de ser esto así, podríamos suponer que los Yonkou son aquellos piratas que el gobierno considera como los más cercanos al One Piece, implicando que si el mundo no conocía este tesoro hasta la muerte de Roger, el título Yonkou no existiría por el momento en el que Roger navegaba por los mares. Igualmente no tenemos confirmación por parte de nadie, simplemente mi opinión. Dejando esto de lado, sin duda alguna, de existir este título, el actual rey de los piratas debería de poseerlo. No voy a entrar en rodeos. Este pirata, antes de convertirse en el rey de la piratería, se enfrentaba a leyendas como Roxy Chibek, Barba Blanca o Shiki. A estos dos últimos los enfrentó individualmente en su maldito prime. Al primero, a Rocks, para que os hagáis a la idea, cayó derrotado hace 38 años, 14 años antes de que Roger se convirtiera en el rey de los piratas. Por lo que yo me imagino que se tuvo que formar la alianza entre Roger y Gar porque Rocks estaba individualmente a un nivel superior que al de Roger, y no me extrañaría en absoluto. A día de hoy tenemos 99% confirmado por Kaido que Roger no fue usuario de una fruta del diablo, ya que conquistó la Grand Line con fuerza y haki. Para que os hagáis una idea, a pesar de que Kaido era usuario de una fruta del diablo y un haki poderoso, y Roger simplemente tenía haki, le hizo pensar al propio Kaido como base de su ideología de combate de que el haki triunfa por encima de todo, dándole más importancia a haki que a las frutas del diablo. Yo interpreto esto como que el Kaido actual pensaba que Roger era más fuerte que él utilizando el haki como su forma principal de combate, mientras que este dependía tanto del haki como del poder de su fruta para poder darle combate. Sinceramente creo que todavía no estamos preparados para poder decir qué tan poderoso era Roger al 100% de su poder, porque creo que todavía quedan variantes del haki por ver, sobre todo del haki del conquistador, y estoy seguro de que Roger las tenía todas y al máximo nivel, convirtiéndose en uno de los personajes más poderosos que ha existido en el mundo de One Piece. Solo hace falta ver la ofensiva que utilizó Shanks para derrotar a la totalidad de los piratas de Kid de un solo golpe. Bueno, a la totalidad no, pero sí a los miembros más poderosos. El Divine Deepture es un ataque que Shanks heredó de Roger, y no me da la impresión de que este ataque fuera su ataque más poderoso. Imaginaros el nivel de poder que alcanzó el rey de los piratas, Barba Blanca. El Yonkou que vimos en Marineford no era nada en comparación a lo que fue su etapa dorada, el que muchos conocen como el Prime Barba Blanca. Este personaje llegó a ser tan poderoso que muchos afirman que él llegó a ser más poderoso que incluso Roger. De hecho, algo que muy poca gente sabe y que me recordó el otro día Gear 5 fuera de cámaras, un saludo para ti, tanto él como Roger son los únicos piratas reconocidos con el título oficial de piratas legendarios, algo que evidencia el enorme poder que lograron tener. El Barba Blanca de Marineford no fue capaz de demostrarnos qué tan bueno era su nivel de haki, pues su enfermedad estaba ya tan avanzada que ni siquiera era capaz de
utilizar su haki del conquistador a voluntad. Seguramente lo más poderoso que pudimos ver de él en la actualidad fue su dureza, pues en la guerra de Marineford recibió un total de 267 heridas de espadas, 152 heridas de balas y 46 heridas de cañón, nada que no sepáis, además de luchar de igual por igual contra Akainu y Aokiji, dos de los personajes más poderosos de la marina, todos simplemente con un pequeño porcentaje de su fuerza total, acabando muriendo de pie. En su prime, Barba Blanca fue capaz de luchar contra Roger durante 3 días seguidos, quedando esta batalla con un empate, demostrándonos que su nivel de haki y fuerza eran similares. Para comparar la fuerza de Barba Blanca con un pirata normal, solo hace falta decir que Ace, alguien que el gobierno mundial consideraba suficientemente poderoso como para convertirlo en Shishibukai, ni siquiera era capaz de tocarle, aún estando el Yonkou durmiendo. El único hándicap de Barba Blanca fue que su fruta era tan poderosa, tanto que jamás pudo usarla haciendo uso del 100% de su fuerza. Pues de hacerlo, este sería capaz de destruir el mundo, algo que fue confirmado por Sengoku en la guerra de Marineford. ¡Wow! Imaginaros lo poderoso que pudo llegar a ser al que muchos consideran como una arma humana, con un poder similar al de una arma ancestral. Alguien capaz de generar terremotos, tsunamis o incluso eliminar islas enteras de un solo ataque. Este fue Barba Blanca. Obviamente este sí formó parte de los Yonkous porque se mantuvo como pirata tras la caída de Roger, pero bueno, de existir este título previa a la ejecución de Roger, yo considero que sí, que Barba Blanca formó parte de este título ya de Yonkous. Shiki, Big Mom y Kaido. Con este último puesto es el que más dudas tengo. Como os he comentado al principio, considero que de haber existido esta generación fue de 3 emperadores en vez de 4, siendo nombrada como los Sanko, formada por Roger, Barba Blanca y Rox. Igualmente existen 3 personajes, 2 de los cuales más tarde se convirtieron en Yonkous, que serían candidatos durante el viaje de Roger a formar parte de este elenco de personajes. Los ordenaré, según yo, de más a menos probabilidades. El primero fue Shiki. Shiki lideraba una flota compuesta por 51 barcos y una gran cantidad de aliados. La exactitud del número de aliados no se detalla más allá de la cantidad de barcos mencionados, pero se puede suponer que su flota estaba compuesta por miles de piratas. Pues para que os podáis imaginar, la gran flota de Luffy está compuesta por 5600 piratas aliados, por lo que seguramente su flota pirata era similar. En cuanto a su poder, su fruta es su punto más fuerte seguramente, pues Oda ha salido en un SBS a decir que se arrepiente de darle este poder al personaje. En verdad lo dijo porque su fruta le permite volar, no por el poder que le otorga, pero igualmente comentó que de no existir la película One Piece Strong World, el poder de Shiki sería otro completamente diferente y no las habilidades que le otorga la fruta Fua Fua no Mi. Canónicamente lo que sabemos es que Shiki, el león dorado, se enfrentó a Goldie Roger en varias ocasiones, siendo uno de sus rivales directos. En este caso Shiki es el único personaje del vídeo que tenemos documentado una batalla donde Roger le sacó ventaja. Estoy hablando de la batalla de Ed War. Este es el enfrentamiento naval más conocido de One Piece, en el que tuvimos como protagonistas a Shiki y a Roger. Shiki intentó en ese entonces, imaginaros lo flipado que fue, reclutar a Roger para que se uniera a su flota de aliados. Obviamente Roger se negó y esto llevó a una batalla en medio del mar, con Shiki y toda su flota al completo contra únicamente un barco de Roger. En medio de la batalla, un huracán repentino golpeó la zona, destruyendo la mitad de la flota de Shiki y dándole a este la desventaja en la pelea. Aquí ya todo el mundo puede teorizar si este huracán tiene algo que ver con el huevo del Lord Jackson o qué, pero bueno, de momento sabemos eso. Bueno, mentira, también sabemos que aquí fue donde Shiki se le incrustó un timón en la cabeza, lo que le obligó a su tripulación a retirarse. El último evento que tenemos registrado hasta el momento de este supuesto anterior Yonkou fue su invasión a Marineford, cuando Shiki no se creía que la marina hubiera sido capaz de capturar a Roger. Ahí fue derrotado y capturado por ellos cuando intentó enfrentarse a Garp y a Sengoku al mismo tiempo. Tras esta derrota fue encarcelado en Impel Down, de donde más tarde se escapó, siendo el único prisionero reconocido por la prisión que logró escapar de ahí antes de los eventos de Luffy. Otro candidato a emperador de esta época, en este caso emperadora, fue Big Mom. Seré muy breve con ella. Si recordáis el viaje de Roger, en ese entonces Big Mom ya estaba formando su territorio de World Cake, e incluso el futuro rey de los piratas prefirió no enfrentarse directamente a ella. Seguramente Roger era superior y él mismo era consciente de ello, pero sabía que también enfrentar y entrar en su territorio implicaba perder muchas cosas. Así que en aquellos años Big Mom ya era poderosa, pero considero que por lo menos Shiki era un pelín superior. Y por último,
Kaido. Pienso que en ese entonces la criatura más poderosa todavía tenía mucho recorrido a recorrer en cuanto a su fruta y sobre todo a su haki. En su batalla contra Oden vimos que ganó injustamente, y sabiendo que Oden era inferior a Roger, considero que Kaido en ese momento era el peor candidato a formar parte de los Yonkous originales. De hecho, creo que incluso Silver X, el Capitán John o Choku tenían un poder similar al de Kaido o Big Mom, pero como no existen más evidencias al respecto, los dejo simplemente como candidatos. En resumen, creo que los Yonkous originales deberían haber sido 3: Roxy Chibek, Shiki y Gold D. Roger. Pero aquí pasa una cosa, y es que Roxy Chibek falleció, o bueno, desapareció de la historia muchos años antes de que Roger estuviera en su prime. Por lo tanto, ¿qué fueron? ¿2 Yonkous los que existieron o faltan todavía personajes por descubrir? No lo sé. Según mi opinión, como os he dicho, creo que el título de Yonkou existe a partir de que Roger se conoce como el rey de los piratas. Previo a eso, creo que este título no existía. Me gustaría leer vuestra opinión en los comentarios y poco más os tengo que decir. Dejar un like, una suscripción, un comentario que, bueno, de momento estos días estáis comentando cosas muy bonitas, así que muchas gracias. Y ya está, poco más. Hasta la próxima. Adiós.